Muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando y si pueden ver la presentación. Buenos días, profe, sí, señora. Buenos días, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy ya empezamos a cambiar de tema. Ya vamos a iniciar a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la parte de logística y la cadena de suministro. Hoy solo vamos a ver una parte de esta logística. La otra clase, digamos que estaremos abordando más y más aspectos relacionados con esto. Digamos que es un tema extenso, entonces yo creo que duramos 2 o 3 clases con toda la parte logística, tipos de transporte. Les voy a mostrar algunos y más o menos acá les voy a mostrar, espérenme un segundo. Acá, miren. Vamos a abordar hoy varios aspectos logísticos. Digamos que necesito que comprendan el ámbito general del proceso logístico. Vamos a ver hoy el documental que les dije, donde vamos a ver todo lo negativo del comercio electrónico, no de comercio internacional, perdón, es que ahorita estaba en clase de comercio electrónico. eh, Vamos a comprender toda esa parte que nos ocultan de la realidad del comercio internacional y recordemos que siempre pues, nos muestran lo bello, lo bonito, ¿sí? Por ahí vi incluso que algunas personas muy juiciosas ya revisaron la segunda parte del documental de lo que tiene que ver con China y incluso ya recibí algunos análisis al respecto. Realmente me alegro que hayan quedado como con ese tema como a mitad para continuar aprendiendo al respecto. Es un tema de actualidad que va a tener demasiado de qué hablar. Y más ahora, no sé si vieron las noticias, la polémica que hay ya Trump, todo lo que le subió a los impuestos de China, ahora China también ya respondió y le subió a los impuestos. Y empezó digamos que va a empezar todo ese conflicto por este tema comercial, porque pues básicamente China, de todo lo que en realidad exporta a otros países, Estados Unidos es un muy buen mercado y un mercado muy importante para ellos. Ahora, con ese tema de impuestos tan altos, vamos a ver en qué termina esta cuestión, pero la cosa se está poniendo complicada, ¿sí? Y justo está pasando en estos momentos, entonces ustedes ya con ese contexto que traen de esos documentales, pues ustedes ya van a entender mucho más todo lo que va a pasar de ahora en adelante. Bueno, vamos a abordar estos aspectos. La otra clase vamos a estar abordando operadores logísticos, vamos a ver algunas leyes en cuanto a la infraestructura logística especializada. Mencionaremos un tema de servicio al cliente o la gestión del servicio al cliente, que es algo que igual no podemos dejar de lado en la logística. Y después hablaremos de todo lo que tiene que ver sobre la distribución física internacional para conocer los diferentes tipos de transporte. Entonces, digamos que esto es súper largo, como se pueden dar cuenta, y por eso yo creo que este tema, aunque esto no lo vamos a ver con tanto detalle y profundidad, la idea de mostrarles las descripciones es para que ustedes las conozcan, las tengan en cuenta. Pero mire, es un tema, son muchísimas diapositivas las que se vienen con esto, ¿sí? Bueno. Terminamos con esa infraestructura de costos para el trabajo que ustedes van a hacer. Bueno, entonces, a lo que vinimos hoy. Antes de eso, también les recuerdo que ya les califiqué el primer trabajo. Realmente, en su mayoría, fueron muy buenos trabajos, ¿sí? Muy organizados también la mayoría, eso me gustó mucho. Estoy a la espera de que, por ejemplo, tengan en el segundo trabajo, pues que ustedes hayan tenido también en cuenta esa organización que me parece fundamental y más en el nivel en el que ustedes se encuentran próximos a graduarse ya casi. Entonces, por ahí vi que algunas personas incluso ya enviaron el segundo trabajo. Apenas, digamos, tenga todos los trabajos completos y ya se haya cerrado como tal la actividad en plataforma, pues empezaré igualmente a calificarles. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a iniciar con esta logística y la cadena de suministro. Resulta
que cuando hablamos de logística es básicamente todo ese proceso de planificación, implementación y control eficiente que tengamos con esa materia prima o con esos productos terminados desde que nosotros los tenemos en la empresa o los fabricamos en la empresa hasta que los llevamos al punto de destino, ¿sí? O viceversa, porque también puede ser que nos estén vendiendo la materia prima en otro país y que la traigamos hacia nuestra empresa. La idea es que esto lo hagamos con el menor costo posible, con los mejores tiempos posibles y cumpliendo todas las necesidades que puedan tener los clientes para que llegue en perfecto estado, pues ese producto o esa materia prima que necesitamos. Por eso es importante que ustedes comprendan cuál es la cadena de suministro que tiene cualquier empresa, ¿sí? Me gusta este tema, me gusta colocarle muchas imágenes como estas, porque a veces desde lo teórico, digamos que se pueden estar perdiendo un poquito, pero pues ya con la imagen queda mucho más claro. ¿Cómo funciona esto? En realidad, toda empresa o nosotros como empresa podemos necesitar unos proveedores. Con esos proveedores necesitamos realizar pues una cantidad de compras para que ellos nos suministren la materia prima que necesitamos producir. Pasamos esa materia prima al proceso de producción. Muchas veces tenemos que almacenar o durante el proceso de producción o ya posterior al proceso de producción cuando el producto está terminado, incluso antes de iniciar el proceso de producción. Este tema del almacenaje aplica en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque podemos estar realizando un almacenaje de la materia prima, podemos estar almacenando un producto semiterminado o podemos estar almacenando un producto terminado, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos, digamos, en esos tres momentos podemos necesitar de ese almacenaje. No exclusivamente va ahí donde lo ven ubicado en la imagen. Bueno, para que tengan eso en cuenta. Posterior a tener, supongamos que el producto terminado, nos tenemos que ir al proceso de distribución. Para este proceso, ¿qué vamos a necesitar? Pues los diferentes medios de transporte que, como se dieron cuenta ahorita y les mostraba un poquito así rápidamente, pues vamos a conocer todas las alternativas, digamos, que hay para transportar. Yo sé que ustedes saben que es el transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, pero tengamos en cuenta que en realidad son diferentes los aviones, diferentes los camiones, diferentes los trenes y demás. Entonces, esa parte que vamos a abordar, aunque no la vamos a ver de una forma, digamos, específica, detalle, con medida y demás, como se hace, digamos, en la carrera de negocios internacionales, porque en realidad las personas se van a dedicar a eso. En el caso de ustedes, pues lo ven de una forma general, ¿sí? Que por lo menos conozcan y sepan que es el tipo de buque, hay tipos de buques específicos para contenedores, otros que llevan carga a granel, otros que llevan líquidos, químicos, y que dependiendo cada medio de transporte, pues eso va a variar, ¿sí? La forma de cada uno de estos transportes va a variar, ¿sí? Igualmente, pues así como varían ellos, varían sus costos, sus tiempos y demás. Entonces, todo lo que necesitamos para el proceso de distribución principalmente es eso, ¿vale? Igualmente, en este proceso de distribución, a veces viene a jugar el papel, pues los intermediarios, ¿sí? Que pueden ser mayoristas, minoristas cuando hablamos de poca cantidad, pero pues que en este ámbito del comercio internacional, pues estamos hablando ya de grandes empresas, de multinacionales. Entonces, digamos que esa distribución también, pues, viene siendo un tema mucho más amplio. Tenemos también las ventas, que es lo que pasa después, donde con esas ventas nosotros podemos realmente, digamos, ya recibir nuestro dinero, pero pues para recibir ese dinero necesitamos saber cuánto es que cuesta, ¿sí? Y ustedes pueden saber cuánto cuesta el producto, cuánto cuesta producir ese producto.
pero ¿cuánto les costó la logística para llevar ese producto hasta el cliente final, que es aquí? Pues ya estamos hablando de otros costos, ¿cierto? El trabajo que se viene es precisamente de costos, pero no lo vamos a hacer, digamos que de forma manual, digamos en un Excel, por dos razones. Primero, ya hoy en día no se hace con Excel, ya hoy en día todas las empresas que tienen esta parte internacional, pues sí o sí lo hacen con software. Segundo, hay simuladores ya hechos para esto. En el caso de este trabajo que se viene, pues lo van a hacer ustedes con la cuenta mía del simulador de ProColombia. Es un simulador gratuito. Digamos que no es un simulador exacto en cuanto a que nos muestre el precio real actualizado, porque pues es un ejercicio académico. Claramente, para ustedes llegar a hacer un ejercicio real de estos, nos cuesta obtener información exacta digamos, de lo que nos puede costar cada parte del proceso logístico. Adicionalmente, pues para tener la información actualizada, como les digo, eso lo tienen, son los simuladores que tienen las organizaciones hoy en día y claramente cobran. Entonces, no, la universidad, por lo menos la UIS no tiene pago un simulador de estos, pues porque la UIS no tiene la carrera de negocios internacionales como tal. Entonces, el ejercicio de ustedes es mucho más sencillo. ¿Sí? No va a ser que vamos a calcular el volumen, cuántas cajas nos caben y entonces dependiendo de eso distribuimos el valor de lo que nos costó el contenedor y demás. No, porque como les digo, eso lo hace un profesional en negocios internacionales. Sí, digamos que en este caso eso lo haría, por ejemplo, yo, pero pues en el caso de ustedes, que esta asignatura es más para que ustedes tengan una visión hacia los negocios internacionales, más no va a ser su especialidad. Entonces, por eso no se llega a ese punto tan minucioso, específico o exacto en el ejercicio, ¿sí? Entonces, yo por eso les dejo mi usuario de ProColombia para que ustedes puedan realizar el trabajo, la simulación. El trabajo que menos se van a demorar tiempo haciendo es ese, es el más sencillo de todos, créanme. A veces todos le tienen miedo a este trabajo y a la hora de realizarlo es el más fácil. Pero tener mucho cuidado, no ir a cambiar la contraseña. Ese simulador tiene, por ejemplo, solo permite crear uno o máximo dos simulaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a ingresar, van a tener que eliminar las simulaciones que ya hicieron sus compañeros para poder hacer la de ustedes con el producto de ustedes, con el destino de ustedes, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Por eso, cuando ustedes hagan su simulación, de una vez deben descargar la simulación, el PDF que saca de la factura como tal, y ese es el que ustedes me van a enviar a mí, junto con la portada en la plataforma, ¿sí? La portada y ese PDF que les generó el simulador. ¿Vale? Desde ya me voy adelantando un poquito a eso porque sé que cuando empiezo con este tema todos se paralizan y el temor viene para el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso les voy contando un poquito en qué consiste, ¿vale? ¿Cómo van a hacer ese paso a paso? Ya después les voy a explicar, ¿listo? Pero pues por ahora centrémonos en cómo va esta logística y esta cadena de esta cadena logística. Tenemos aquí, entonces, esto es todo el proceso, claro, lo entendieron, pero tengamos presente que aquí se evidencian dos flujos, ¿sí? El flujo del producto, porque es como básicamente se va moviendo todo el producto desde que una empresa requiere un proveedor para su materia prima hasta el cliente final. Pero hay un flujo de información, ¿sí? El que el cliente le guste, no le guste, esté satisfecho con el producto. Mejor dicho, toda la percepción que tenga el cliente sobre ese producto que usted quiere vender en el exterior, pues es ese flujo de información, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que esa información regrese aquí a ustedes como empresa, que ustedes sepan si al cliente le gustó,
si en realidad le pareció mejor encontrar esos productos en X puntos y no, supongamos que de forma digital, o en realidad que se generó ese voz a voz del cliente. O sea, toda esa parte que le interesa más que todo también al mercadeo o al área de marketing de una empresa, pues digamos que es todo ese flujo de información que genera el cliente y que pues la idea es que pueda llegar esa información a la empresa y la empresa pues obviamente la tenga en cuenta para una próxima ocasión en esta cadena logística, ¿sí? Por si hay aspectos que mejorar en alguno de estos pasos. Bueno, ¿entendido hasta aquí o alguna duda? Necesito que si tienen alguna duda me pregunten porque después no me digan, profe, pero es que yo no entendí. Bueno, todo claro entonces. Ahora, ¿qué tenemos aquí? La logística estratégica. A ustedes en semestres anteriores, en otras asignaturas, les tuvieron que haber enseñado la importancia de la estrategia, ¿sí? Y siempre se habla es de gerencia estratégica y siempre las empresas hablan es de estrategias y todo está basado en, hoy en día en un plan estratégico, mejor dicho, todo es estratégico. Pues así como ustedes ya vieron todas esas fases de la parte estratégica en semestres anteriores, pues ahora viene la logística estratégica también, esa también existe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? La eficiencia y la efectividad. Eso es lo que quiere lograr toda empresa, ¿sí? Y eso ya lo aprendieron ustedes. Una empresa busca mejorar productividad, reducir costos, porque quiere lograr esa eficiencia en la organización, ¿cierto? Bueno, pues desde el punto de vista logístico, cuando hablamos de eficiencia, hace referencia a que entre menos tiempo permanezca un producto en cada una de estas etapas que veíamos de la cadena logística, pues menores van a ser los costos que vamos a tener que agregar al valor final de ese producto, ¿sí? Y adicionalmente vamos a poder llegar a este cliente final, pues muchísimo más rápido. Entonces, la idea es que este proceso pase, digamos que muy rápido, ¿sí? Si lo logramos, eso es eficiencia. Si hablamos de efectividad, pues entre menos gastos se puedan traducir en mayores utilidades operacionales. Es decir, entre más plática yo me ahorre en todo lo que está pasando en estos pasos, pues quiere decir que las utilidades de mi empresa van a ser mucho más altas, ¿cierto? Entonces, ahí ya hablamos de efectividad. Por eso nos enseñan en la universidad siempre que la meta que tiene toda organización es esa, la efectividad. Bueno, tenemos entonces, perdone porque estoy un poquito malita de la garganta y eso que hoy apenas empecé el día a las 7 las clases. Bueno, tenemos entonces esta imagen aquí, vamos a interpretarla. Nos dice la imagen. Si tenemos una mayor rapidez en el flujo de productos, o sea, en estos pasos, eso va a ser igual a tener menos costos operativos y eso va a ser igual a tener mayor utilidad, ¿cierto? O sea, gráficamente, o digamos que si esto fuese una fórmula, igualmente sería muy claro, ¿sí? Menos tiempo en esa cadena logística nos representa menos dinero y eso nos da más utilidades a la empresa. Bueno, ahora, resulta que existe algo llamado lead time, que es realmente lo que calculan las empresas para comprometerse con el cliente final. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted le dice a un cliente que le va a comprar un contenedor de bananos cada 20 días, ¿sí? Usted tiene que tener claro ese lead time porque usted tiene que decirle a él, oiga, yo me comprometo a ponerle un contenedor no cada 20 días porque resulta que mi lead time está en 53, ¿sí? Entonces no puedo hacerlo en menos tiempo.
Y usted tiene que ser real en este dato con su cliente, incluso dejar un margen de holgura, ya vamos a hablar de eso, para que no vaya a haber ningún problema con él, porque usted no puede incumplir, ¿sí? Hay un contrato de por medio, ¿sí? Que pueden haber factores externos que generen una demora, sí, pero para eso está el margen de holgura. ¿Qué es el margen de holgura? Es como el colchón de seguridad. O así digamos que literalmente nos lo enseña. Supongamos que usted, dentro de su cronograma de actividades, vamos a hablarlo desde el punto de vista administrativo para que después lo entiendan desde la logística. Supongamos que dentro de un plan estratégico que usted tenga en su empresa, ustedes tienen un cronograma de actividades por cumplir. Ya tienen la persona o el área encargada para cada una de esas actividades, pero cada una de esas actividades pues va a tener, digamos que unos costos y unos tiempos asociados, ¿sí? En cualquier, y digamos que para eso se utiliza mucho en el punto de vista administrativo, se utiliza mucho el diagrama de Gantt, ¿sí? Que es cuando usted puede visiblemente entrar a revisar un proyecto casi que en tiempo real, de forma muy organizada, para usted saber, pues, si se han cumplido las actividades en el orden que se establecieron, si se han cumplido con los tiempos, incluso, pues paralelamente, pues revisando el presupuesto, ¿sí? Eso ya lo aprendieron ustedes en su carrera. Entonces, si usted estableció que para la actividad uno se demora 5 días y que para la actividad 2 se demora 10 y para la actividad 3 se demora 15, pues súmele un día o 2 días a cada una de esas actividades dentro de su cronograma. ¿Por qué? Por si algo extraordinario ocurre, por si algo externo ocurre. Entonces, ese tiempo adicional que usted le está sumando es su margen de holgura en tiempo, ¿sí? Es su colchón de seguridad en tiempo. En presupuesto pasa lo mismo. Usted puede decir, mi presupuesto para la actividad uno son 10 millones, para la actividad 2 20 y para la actividad 3 30. Pues súmele 1 millón a la actividad uno, súmele 1.500.000 a la actividad 2 y súmele 2 millones a la actividad 3. Que esa platica que se supone que debe sobrarle, ¿sí? Es su colchón de seguridad por si algo ocurre. ¿Que hubo alguna falla? Se retrasó el proyecto, retrasamos cronograma, retrasamos tiempo. Pues su proyecto en tiempo general o en lead time, ¿sí? Digamos que en realidad no va a estar tan afectado porque usted ya tenía un margen de holgura, ¿sí? Si su proyecto por algo tuvo que parar una pandemia de una semana y nos encerraron, entonces es una semana que se atrasa su cronograma. Pero como usted ya tenía un lead time a favor como de 5 días, pues en realidad su cronograma solamente se retrasó 3 días a la hora de la verdad, lo cual pues no representa un daño tan grave para la empresa. Igual con el dinero. Si por algo hubo un daño y usted le tocó sacar 20 millones de pesos más para el proyecto, pero usted tenía ya un margen de holgura de ahí de sobrante de ahorro de 10 millones, pues ya solo le tocó sacar 10. Entonces se ahorró, digamos que no fue tan grave sacar 10 millones que sacar 20 para la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que ese margen de holgura, pues también tenemos que aplicarlo en cierta forma para todo este proceso logístico. Bueno, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan ir haciendo un análisis detallado de cada uno de los pasos que estábamos viendo ahorita aquí en la cadena logística, ¿sí? Porque cada paso tiene un tiempo. Entonces, si ustedes organizan esos pasos, ¿sí? Y empiezan a ver esa cadena aquí en esta tabla, empiezan ustedes a establecer los días que se demoran en cada uno de esos pasos, pues su producto, o bueno, digamos que el poder lograr ese producto final. Entonces, supongamos, si que le lleguen las compras a usted, la materia prima para iniciar la producción se demora 25 días, usted después de que ya la tenga se demora 15 días produciendo.
después adecuarla, ¿sí? Adecuar como tal y tener listo ese producto para poderlo llevar a ese almacenamiento. Ese producto terminado se demora 3 días. Almacenándolo le toca dejarlo 7 días mientras llega la empresa transportadora o encargada de la distribución y esa empresa le garantiza que en 3 días puede llevar ese producto terminado a su cliente final, pues usted ya tiene unos tiempos claros. Ahora, súmele el margen de holgura. Supongamos que aquí ya lo tiene, que aquí era 20, que aquí era 12, que aquí eran 2 y así sucesivamente y ya tienen el margen de holgura incluido, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer uno para hallar el lead time? Acumular. Entonces, tengo 25 días que se demora en llegarme la materia prima, pero si le sumo el tiempo de producción, ya voy en 40 días. Si le sumo la adecuación, ya voy en 43. Si le sumo el almacenamiento, voy en 50 y si le sumo la distribución, voy en 53. Entonces, esto quiere decir que mi lead time es 53. Si yo ya le había tenido en cuenta aquí el margen de holgura, mi lead time es 53. Pero si estos tiempos son exactos, no le vaya a decir al cliente que usted en 53 días le entrega, le toca ponerle el margen de holgura al final también. Y decir, oiga, no, yo le entrego en 56, 57 días. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener este dato para en el momento en que usted se vaya a comprometer o negocie algo con el cliente, pues no vaya a quedar usted después más con los tiempos, ¿vale? ¿Claro esto? Profe, una consulta, buenos días. Hola, buenos días. Profe, esa tabla, digamos, la sacamos basados en qué cantidad. ¿Cómo, perdón? ¿En qué cantidad podría yo sacarle esa tabla, esa cantidad de días, digamos, con relación a la cantidad del producto? Pues en base a la cantidad que usted le va a vender al cliente, la que Ah, lo más. que yo vaya a ofrecer, que 10 eh, toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas. Ah, listo, profe. Bien. exactamente, exactamente. Ese tiempo, esa cantidad, perdón. ¿Por qué? Porque en realidad esto se calcula para esa negociación, ¿sí? Y usted ya tiene que saber que si un contenedor le caben a usted 1.000 unidades, pues haga el lead time por 1.000 unidades, porque usted se puede comprometer con el cliente, le tengo 1, 2, 3 contenedores. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso hay que Sí, tenerlo allí señora. presente, ¿vale? Bueno, vamos ahora con la capacidad. ¿Qué nos dice la capacidad? Que este lead time está determinado por el cumplimiento de una serie de etapas, ¿sí? Ya conocemos esas etapas, que es básicamente esa cadena logística, ¿sí? Pero esto también depende mucho del flujo de productos, ¿sí? De cómo nosotros podamos responder a las necesidades del cliente. Muchas veces nos estancamos por falta de tecnología, nos estancamos en esa cadena logística por falta de mano de obra, por falta de recursos financieros, ¿sí? Entonces también por eso tenemos que tener presente que el éxito que nosotros tengamos en esto, ¿sí? En esta cadena logística, en tener, digamos, bajo los tiempos acá, pues depende también de la capacidad que yo tenga en varias variables, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que tengo que tener presente? Pues que si yo no tengo la suficiente materia prima, ¿cómo produzco? Si yo tengo tecnología, me demoro menos produciendo, pero si me falta tecnología, me voy a demorar más, ¿cierto? Que si tengo la suficiente mano de obra, entre más mano de obra, más me rinde la producción, ¿sí? O el almacenamiento, ¿sí? Que si tengo los recursos financieros, puedo acelerar aún más estos procesos y reducir estos tiempos. ¿Sí? Y muchos otros aspectos ya específicos que dependen pues de la industria, de la empresa exacta, de lo que usted esté produciendo, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que me puede ayudar a tener una mejor producción o una más rápida producción, almacenamiento, distribución, o sea, una más rápida cadena logística. Y esa va a ser mi capacidad,
¿sí? Esto no es un tema de decir números, no, es un tema de comprender que mi capacidad como empresa está limitada a todas estas variables, ¿sí? Es como usted decirle al cliente, sí, yo le garantizo cada 60 días un contenedor de bananos, porque usted sí tiene la capacidad de producir esa cantidad cada 60 días. Lo mismo pasa si usted vende zapatos, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene usted? Usted como empresa debe conocer esa capacidad y esa capacidad está ligada realmente a muchas variables, ¿sí? Entonces usted también tiene que tener claro hasta qué punto es capaz de cumplirle al cliente, no solo en tiempo, sino en la cadena logística como tal, ¿sí? En cada una de esas etapas. Bueno, tenemos ahora el forecast. ¿Qué es esto? Es esa previsión de ventas que está muy ligada al flujo de información que yo pueda obtener. Yo les decía que este flujo de información pues viene de los clientes, viene del mercado, nos sirve principalmente para temas de mercadeo, pero de él podemos analizar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, precisamente el forecast, digamos que de alguna u otra forma, ay, aquí tiene una S de más. Espérenme un segundo que acabo de ver aquí un error. Forecast. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las empresas pues hacen como un pronóstico posible de la demanda que pueden tener de cierto producto, ¿sí? Recordemos que cualquier empresa, así no sea una empresa internacional, una empresa pues siempre necesita saber pues cuánto tiene que alistar de producción porque de pronto en ciertas épocas del año vende más o vende menos. Miren, por ejemplo, las empresas cómo se empiezan a produccionar para la temporada de diciembre. Si es una empresa de zapatos o de ropa, porque sabe que en esa temporada va a vender más. Una empresa de turismo se prepara para una Semana Santa, ¿sí? Porque sabe que en esa época hay más trabajo. Entonces, básicamente, todas las empresas empiezan a planificar sus compras, que quizás pueden aumentar las compras de materia prima porque van a vender más en X época, tienen que contratar más porque viene más trabajo para X época del año. Entonces, realmente todo ese flujo de información del que veíamos con la cadena de logística, pues se resume en varias variables, como por ejemplo estas y muchas más. El tener datos históricos de realmente cuánto se vende normalmente en cada mes, el conocer el mercado al cual usted está enviando ese producto, la experiencia en ventas que usted quizás puede ya tener en ese mercado o puede ser que aún no la tenga, las temporadas que, digamos, conozca la industria como tal, ¿sí? Entonces, como les decía, si nos vamos a temas de manufactura, quizás se disparan las ventas en una temporada como Navidad. Y muchos otros aspectos que, como les digo, ya dependen de esa industria específica, de ese producto específico. Entonces, eso nos va dando a nosotros todos esos datos como un horizonte de tiempo. ¿Sí? Para que nosotros podamos procesar toda la información y analizar para qué momento vamos a necesitar más producto y en realidad tengamos ese dato, ese forecast, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese forecast, básicamente estamos preparados para lo que nos pide el mercado, ¿sí? O sea, yo alisto todo lo que tenga que ver con esta cadena logística, todo lo que tenga que alistar en cuanto a tener más proveedores, en cuanto a comprar más materia prima, en cuanto a poner más personal en la planta de producción, etcétera, etcétera, lo alisto dependiendo pues la época del año, ya teniendo claro y concreto qué es lo que se viene para los próximos 1, 2, 3 meses de lo que yo voy a vender, ¿sí? Porque ya tengo un dato del mercado. Bueno, ahora aquí tenemos los costos. ¿Qué pasa con los costos? En realidad,
siempre hay que tener presente y nosotros no podemos hablar simplemente de cuánto me cuesta producir un producto, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de cuánto debe costar un proceso, ¿sí? Todo este proceso que veíamos, que es la cadena de logística, compras, producción, que vemos aquí en la imagen, pues en realidad yo tengo que tener en cuenta todo lo que me va costando esto aquí para yo a tener un costo total, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el valor agregado, que es este que ven acá en la gráfica, que es determinado por el proceso de producción, el empaque, el valor final del producto, los terminados, que en realidad, ese producto terminado, perdón, que en realidad, pues ustedes ya saben cuánto cuesta fabricar ese producto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta tener ese producto listo, terminado con estas estándares de calidad, con esta tecnología, con estas aplicaciones? O sea, mi producto como tal. ¿Cuál viene siendo el costo adicionado? Pues todas las operaciones como almacenar, como de pronto también, digamos, algunos otros imprevistos que se presenten, ¿sí? El tener incluso en cuenta esa variable llamada fluctuación del tipo de cambio, que ya sabemos que si negociamos en otras divisas, entonces, ¿sí? Que siempre también se deja un margen de holgura allí. Entonces, tengo que sumar este valor agregado más los costos adicionados, ¿sí? Por X o Y razón que yo ya tenga identificados para mi producto, para mi mercado específico, para yo decir, oiga, ahora sí tengo el costo total, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que pasar con el producto durante toda la cadena logística, yo tengo que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Para yo decir, oiga, el costo total con el que yo le estoy vendiendo a usted este, estos bananos, este contenedor de bananos en otro país es tanto, porque tuve en cuenta todo esto y claramente pues las utilidades que espero obtener, ¿no? Porque pues nadie hace pan para vender pan. Bueno, entonces, ¿cómo viene siendo ese proceso logístico? El proceso logístico, entonces, ya sabemos que contempla diferentes etapas que vienen de esa cadena logística que estábamos mirando. En una empresa, pues cada una de estas etapas de la cadena logística, pues tiene que estar a cargo de alguna área o varias áreas de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, para la etapa de compras, puede intervenir el área de finanzas, el área de compras, el área de producción. Para el área de producción puede intervenir el área de almacén o de producción. Para la etapa de almacenaje puede intervenir pues el área de almacén, el de distribución, el área de transporte y pueden haber diferentes actividades o acciones relacionadas a cada una de esas áreas para cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, normalmente, en base a estas acciones es que yo empiezo a calcular los tiempos para empezar a tener un lead time. ¿Listo? Y también establezco mi flujo de información por áreas, porque sé por qué áreas va pasando, en realidad, digamos que esa cadena logística y asimismo, pues por qué áreas se va a devolver la información o a qué áreas va a llegar ese flujo de información, ¿sí? Y cuando hablamos de tema de almacenaje o distribución, pues yo también tengo que tener en cuenta demasiado el almacén o lo que tenga almacenado de producto para saber cuánto puedo sacar en distribución y a transporte y cuánto en realidad me está quedando. Entonces, un proceso logístico contempla todo lo que ustedes están viendo en esta imagen. Bueno, ¿qué pasa? Así como se habla de logística estratégica, pues ustedes saben que todo lo que tenga que ver con estrategia, pues está ligado a una planeación. En este caso, pues la planeación logística. Tenemos aquí diferentes plazos en los que de pronto yo tengo que tener en cuenta digamos, la planeación de lo que va a ser mi empresa, ¿sí? Por ejemplo, en un corto plazo, yo tengo que estar atenta a los contratos de mano de obra que necesite, al transporte o almacenamiento que necesite.
En un mediano plazo ya me toca estar pendiente desde las negociaciones que requiero con los proveedores para tener la suficiente materia prima. Y en un largo plazo, pues se viene todo lo que tiene que ver con dotarme de esas compras de maquinaria, de esa adquisición de tecnología, ¿sí? Entonces, en realidad, el hecho de que yo realice cada una de estas acciones en un corto, mediano, largo plazo es por alguna razón. Algo está necesitando mi empresa para que esa cadena logística funcione cada día mejor y sea más eficiente, ¿sí? Que era lo que veíamos en los términos anteriores. Entonces, así como planeamos las cosas en nuestra vida, planeamos en una empresa cualquier proyecto básico, pues también para la logística tenemos que planear, ¿vale? Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema logístico en esta clase. Ya ustedes vieron lo que se viene para las próximas clases, para, digamos, seguir abordando muchos otros aspectos de logística, transporte y distribución física internacional. El día de hoy vamos a ver el video que tanto les prometí del que les hablaba y se llama La mentira del libre comercio. O sea, todo eso negativo oculto que no nos cuentan cuando nos venden la idea de que lo mejor son los negocios internacionales y que en realidad los tratados de libre comercio es lo mejor para que en realidad mejore la economía de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos muestran ese lado oscuro, ¿sí? Incluso me sorprende que aún no hayan este video, había un video antes que había sacado BW, lo había sacado y lo quitaron, lo censuraron porque pues es mostrar la realidad que no muestran las noticias normalmente, sí, es lo que no nos muestran los medios de comunicación y eso es lo que me gusta realmente de esta clase de documentales. Entonces vamos a colocarle atención a este video. El libre comercio pone en movimiento millones de toneladas de mercancías. Ha traído con ello mucho bienestar al mundo. Hasta ahí, todo bien. El proteccionismo y el aislamiento se consideran el mal. Donald Trump impone aranceles punitivos a la importación de acero. Los europeos y China responden con amenazas. ¿Estalló la guerra comercial? Quiero que ingresemos todos los aranceles, también a los importadores que nos engañan. Son unos estafadores. Este reportaje intenta demostrar cómo se engaña con el libre comercio y cuál es nuestro papel en todo esto. Alemania no puede esperar que el resto del mundo nos compre a nosotros, así como nosotros nos abstenemos de comprar productos extranjeros. La lucha por el libre comercio está plagada de paradojas. Mientras que a los alemanes nos gusta vernos como campeones de las exportaciones, el libre comercio destruye muchas economías, entre nosotros y afuera. Es David contra Goliat, pero al revés. En este juego, Goliat gana y la Unión Europea es Goliat. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores? ¿Es el libre comercio tan libre como dicen? Puerto de Hamburgo. Desde aquí, Alemania exporta mercancías a todo el mundo y recibe 9 millones de contenedores al año, la mayoría de China. Hamburgo es la puerta europea de los productos de Extremo Oriente. Todo lo que entra en la Unión Europea se fiscaliza. Los autos de Asia o Estados Unidos se graban con un 10%, la ropa con el 12%. Los smartphones, sin embargo, no. El sistema arancelario es muy complicado. Existen miles de las llamadas líneas arancelarias con numerosas variantes. Gaby Jansen y Eva Hoffman de la Oficina Central de Aranceles las controlan. Revisan que las mercancías hayan sido correctamente declaradas.
pues existen infinidad de recovecos legales. Está registrado como abrigo secador de microtejido. Para un animal, una mascota. Exacto, como si fuera poliéster. Exacto. Parece que debe ser para un perro por el tamaño que tiene. Es made in China y lo hay en diferentes tamaños. Parece para un perro de tamaño medio. Controlan si esta manta para perro tiene partes de cuero. En ese caso pagaría menos tasas. 100% poliéster. Es decir, en este momento tendría que pagar el 12% y como producto de cuero se hubiera ahorrado un 2,7%. Ellas mismas desconocen por qué cambia tanto el impuesto. Cosas de la Unión Europea. Ellas solo controlan los contenedores. Llevo muchos años en el puerto de Hamburgo y no se tiene la sensación de que Alemania sea el campeón exportador. La mayoría de productos son de China. Allí saben hacer de todo. La cuestión es, ¿a quién benefician los aranceles aparte de al Estado? Supongo que están para proteger la economía nacional. ¿Será verdad lo que nos dice esta empleada de aduanas? ¿Que así se protege la industria nacional en un mundo globalizado? Estamos en Hildburghausen, en el estado alemán de Turingia. Aquí tiene su sede la reputada marca de bicicletas Mérida Centurión de Wolfgang Renner. Antes fue uno de los mejores ciclistas campo a través y fue quien trajo a Alemania la mountain bike, la bicicleta de montaña. Hoy sigue siendo un empresario de éxito. Convencional o eléctrica, sus bicicletas se venden muy bien. Pero, ¿dónde se fabrican? ¿Esta es una bicicleta made in Germany? No, no es made in Germany. Pero es alemana. Sí, alemana es. ¿De dónde viene el cuadro, por ejemplo? El cuadro viene de China como tantas cosas. Lo pintan y lo montan en Taiwán. Y aquí lo controlamos. Una bicicleta diseñada en Alemania, armada en Taiwán con un cuadro chino. Esta bicicleta paga un 15% para entrar en la Unión Europea. Pero si viniera a Alemania directamente de una fábrica china, el importador tendría que pagar un recargo aduanero del 48,5%. ¿Por qué? Porque los chinos fabrican mucho más barato que nosotros. More than 20 years growing, has become the world's largest bicycle manufacturing leading enterprises. The group, we have established a firm La empresa Fushika se presenta con orgullo en este video corporativo como la mayor fábrica de bicicletas. class production technology. And more than 100 robots. El Estado chino subvenciona tales empresas, pero no solo por esto fabrica China tan barato. Workers in Fushida are creating miracles one China after tendría capacidad para inundar el mercado mundial con 100 millones de bicicletas cada año. of various markets all over the world. Una pesadilla para fabricantes como Wolfgang Renner. El arancel que la Unión Europea impone protege, pues, la industria europea. Tiene que haber un poco de proteccionismo de vez en cuando. Si no, no salen las cuentas. Se trata de que el comercio tenga unas reglas justas. Lo vemos también en otros sectores, donde los estados subvencionan solo a unos y los demás fabricantes no tienen posibilidades porque se tragaron el mercado. ¿Se trata del empleo en Europa? Se trata de empleo y juego limpio, claro. Este recargo aduanero causa un encarecimiento de las bicicletas chinas en Alemania. Se puede ver como una barrera a la importación, pero también como proteccionismo, sin más. Por eso acaban los cuadros chinos en Taiwán. Así no tienen que pagar el arancel punitivo. En Alemania tan solo acaban estos cuadros, lo que da trabajo a más de 100.000 empleados en Europa.
Wolfgang Rehna se alegra de que este arancel mantenga fuera a la competencia china, pero también conoce todos los trucos del negocio internacional de las bicicletas. En la guerra comercial vale todo. Cuando la Unión Europea impuso este arancel punitivo a China, de repente comenzaron a llegar bicicletas de Camboya, Malasia, Indonesia y otros países. Cuando quedó claro que se trataba de bicicletas chinas, impusieron aranceles a todos esos países. Ahora se puso a exportar Túnez y también recibió su recargo arancelario. La industria china lo intenta por todos los medios. Ahora lo que sale de China son sobre todo piezas. Los cuadros se acaban en otro lugar, por ejemplo, Taiwán. Allí es donde gana valor, pues deja de pagar el arancel punitivo de la Unión Europea. Lo que pasa cuando no se protege con aranceles el sector de las bicicletas lo podemos ver en Estados Unidos. Antes, en Filadelfia, Brian Kettwick vendía solo las marcas del país, fabricadas en Estados Unidos. Pero hace años que todo cambió. Alguna que otra marca resistió, pero la procedencia es siempre la misma. Made in China. Da igual qué fabricante sea, Trek, Cannondale o Specialized, hasta la gama de lujo. Todas las bicicletas están producidas en China. Are made in China. Sin el proteccionismo que tienen en Europa, a nosotros nos inundaron con bicicletas chinas, sentencia Kettwick. El dumping de precios chino ha destruido muchos puestos de trabajo en Estados Unidos, precisamente en Pensilvania, donde se fabricaban tantas bicicletas. No es de su agrado el fomentar el desmantelamiento de la industria de la patria vendiendo bicicletas chinas, pero ¿qué puede hacer? Keeps my family fed. Vivimos de esto. Tengo 2 tiendas y tengo que poder ofrecer a mis clientes bicicletas con cambio de marchas por debajo de los $400 o una bicicleta normal por menos de $300. Y menos mal que puedo hacerlo. It's nice to be able to do that. El presidente Donald Trump ha amenazado con muchos aranceles punitivos, pero no para las bicicletas. Brian Kettwick no ve con buenos ojos el proteccionismo, pero con las bicicletas podría haber sido de utilidad. Depende de la perspectiva. La gente cuyo empleo se llevaron a China o Taiwán probablemente lo verán de otra manera que los trabajadores que no se han visto afectados. Sin embargo, se afirma que el libre comercio beneficia a todos. No solo China, también Alemania es responsable de los problemas de Estados Unidos, dice el catedrático Heribert Dieter. Suele enseñar a sus alumnos que el título de Alemania como campeón en exportaciones tiene sus trucos. Los productos alemanes no solo se venden mucho porque sean excelentes, sino también porque en Alemania los salarios suben de forma muy moderada y la debilidad del euro abarata la mercancía. Eso es lo que fastidia a Donald Trump y no sin razón. La plusvalía alemana significa déficit para otros países. Alemania espera que el resto del mundo se endeude con Alemania, pero a la vez los critica cuando sus deudas son demasiado altas, lo que es un sinsentido de principio a fin. El hecho es que el comercio global es un lucrativo negocio, sobre todo para los alemanes. El año pasado exportamos productos por valor de más de 1,2 billones de euros. Alemania, la Unión Europea y China exportaron más de lo que importaron. Alemania registra un superávit de 250.000 millones de euros, mientras que Estados Unidos registra 500.000 millones negativos. Importan mucho más de lo que venden y se endeudan para comprar nuestros productos. Esto de forma duradera no es bueno para Estados Unidos.
Las pérdidas de unos se convierten en ganancias para otros. Estamos en Baviera, en el sur de Alemania. Manfred Schmidt trabaja en el consorcio Schaeffler, una empresa que exporta mucho a Estados Unidos. Él gana bien y puede permitirse ciertos lujos. También productos que pone a su disposición el libre comercio mundial. Su economía familiar refleja, como tantas otras, el libre comercio. Miremos de dónde proceden las cosas de su salón. ¿Existe algo realmente fabricado en Alemania? Muy poco. Si sacamos todo lo que no está hecho en Alemania, nos quedamos sin nada. Y así es. Nada hecho en Alemania, excepto la vieja máquina de coser. Segundo intento, miramos en su guardarropa. Hecho en Turquía. Hecho en Bangladesh. Diseñado en Alemania, hecho en China. Y en la despensa encontramos, por supuesto, alimentos de todo el mundo. La rapidez con la que uno puede convertirse en perdedor de este juego sin fronteras no es desconocida para esta familia. El padre estuvo a punto de perder su empleo porque se llevaban la producción al extranjero. La lucha de los trabajadores de la empresa Schaeffler se hizo eco en todo el país. Manfred Schmidt y sus colegas renunciaron durante años a una parte de su salario para salvar sus puestos de trabajo, pero no sirvió de nada. Durante 10 años trabajamos gratis 5 horas a la semana. Y ahora llegan y de la noche a la mañana nos dicen, cerramos la fábrica. Fue para todos un shock total porque pensamos que esas 5 horitas gratis a la semana serían un buen dinero para la empresa. Es la otra cara de la globalización. Por suerte, Schmidt recibió otro empleo en Schaeffler en otra de sus fábricas. Ahora es todo paz y alegría. Hemos vencido. Ganamos un buen salario en el sector industrial, pero hubo que trasladar y cerrar fábricas. Tuvimos suerte de que me dieran un trabajo en Schweinfurt, porque si hubiera estado en otra empresa y nos hubieran echado, estaríamos entre los perdedores. La fabricación se lleva a cabo donde sale más barato. Y esto rige también para las bicicletas de la familia Schmidt. Las marcas son alemanas, pero sabemos de dónde vienen realmente las bicicletas, o al menos sus cuadros. La producción de bajo costo en China eliminó cientos de miles de empleos en Estados Unidos. Estamos en Filadelfia. La ciudad florece, pero en los pueblos el empleo desaparece, y con él las fábricas, igual que en el resto del país. Sarah Parker y su vecina Susan Schweinkert no son perdedoras de la globalización ni simpatizantes de Trump, pero estas dos madres hacen la compra bajo una consigna: comprar productos nacionales, Buy American. Con este lema, Sarah se hizo popular desde su página web. En USA Love List se dan recomendaciones para sustituir las ofertas extranjeras por productos del país. Todo para mantener los empleos. Veamos, una bandera estadounidense. Es increíble con qué frecuencia no se fabrica en Estados Unidos. Esta sí está hecha aquí. ¿De verdad? Bien. Me parece bien que aparezca claramente el lugar de procedencia. La gente quiere saberlo. Producida en alguna pequeña localidad de quién sabe dónde, pero atendiendo a la etiqueta, sé que estoy apoyando a la gente que la ha fabricado. Sarah fue testigo de cómo los empleos se reubicaron a México. Las fábricas cerraron, regiones enteras quedaron despobladas.
Había que hacer algo. Cuando acabé mis estudios estuve vendiendo Chevrolet. Cuando regresé luego de unos años, el concesionario ya no existía. Estaba abandonado. La hierba crecía por todos los rincones. La gente siente orgullo cuando trabaja y produce algo. Creo que hemos perdido ese orgullo. Los productos del comercio globalizado ocultan su origen y como nos parece normal, no nos molesta, pero debería molestarnos, nos recomiendan. Los fabricantes no tienen que informar de dónde producen. Creo que solo deben hacerlo con alimentos y automóviles. Estaríamos contentas si al menos nos informaran de algo. Su Volvo, un pequeño desliz, confiesa. Este fabricante sueco pertenece ahora a un consorcio chino. Ella intenta por todos los medios suplir todo lo que le hace falta con productos estadounidenses, pero no funciona del todo. No estoy segura, pero creo que este robot de cocina lo arman en Ohio. La llave está hecha en Corea y esto viene de China. No hay ninguna tostadora fabricada en Estados Unidos. Una iniciativa que parece más nacionalista de lo que es en realidad. Al menos así lo asegura la misma Sara. Nacionalista sería si compráramos exclusivamente productos estadounidenses, pero tenemos un surtido gigantesco, incluso de productos reciclados que vienen de acá. Como consumidores, tomamos decisiones según nuestro estilo de vida. Me alegro de poder disponer de este surtido. Para mí es cualquier cosa menos nacionalista. Pero ¿qué pasaría si solo compráramos productos nacionales, si cerraran las fronteras e imperara el proteccionismo? Echemos la vista atrás. A comienzos del siglo XX, el comercio mundial y la globalización vivían su primera fase de apogeo. Después llegó la caída. Estados Unidos se desmoronó en la Gran Depresión y Alemania sufrió una grave crisis económica. Aislarse era la divisa. Estados Unidos se encomendó a un férreo proteccionismo. Subió los aranceles drásticamente para proteger su industria y sus empleos. Los alemanes hicieron lo mismo. Se mezcló nacionalismo y proteccionismo en un peligroso cóctel. El resultado, la Segunda Guerra Mundial. Asistimos a un desarrollo catastrófico del comercio mundial, que se contrajo a 1/3 luego de 4 años. Hoy no nos lo podemos ni imaginar. Cuando hoy el comercio global se contrae un 5%, ya se tacha de crisis terrible. En aquel entonces el retroceso fue drástico y muy dramático, y este desarrollo puede achacarse a la política proteccionista de Estados Unidos. Algo así no debería volver a ocurrir. Hasta hoy, la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, regula el libre comercio. Bienestar para todos con el libre comercio, reza su promesa. Algo que nunca ha funcionado, más bien lo contrario. La Organización Mundial del Comercio recibe muchas críticas y Donald Trump más bien la ignora. ¿Se cierne de nuevo la amenaza de una nueva espiral proteccionista o hay que leer mejor la letra pequeña? En Mühlacker, en el estado federado de Baden-Württemberg, el grupo Steuer fabrica baldosas de todo tipo. El negocio florece porque se está construyendo mucho, pero su gerente, Peter Wilson, tiene que lidiar con un serio competidor, China. Las baldosas chinas son mucho más baratas. Por eso la Unión Europea les impuso un recargo aduanero. 26,3% de gravamen para las importaciones de Extremo Oriente. Una protección para el empleo local. Sin este arancel, nuestros baños y suelos estarían alicatados con género chino.
En la situación actual me parece justificado. Nuestro punto de partida en la competencia comercial es desigual. Sabemos que los fabricantes chinos cuentan con capacidad de sobra para lograr precios internacionales muy bajos. Eso nos hace perder competitividad. En esas condiciones no podríamos competir. Arancel punitivo a baldosas. Proteccionismo puro y duro. Pero salva puestos de trabajo y ayuda a lograr mejores estándares de producción y sostenibilidad que China. Producimos en Alemania. Nos sometemos a todas las leyes importantes de Alemania. Igualmente controlamos mejor todos los aspectos medioambientales. No es así cuando los productos vienen de afuera. A esto se añade la relación entre peso y valor. ¿Tiene sentido transportar tales productos desde tan lejos? Sin este recargo arancelario, las baldosas alemanas y europeas no tendrían ninguna oportunidad frente a los productos chinos. Sin este proteccionismo, dejarían de venderse no solo las baldosas alemanas. En total, la Unión Europea impuso 53 aranceles punitivos a productos chinos como el acero, la cerámica o incluso las tablas de planchar. Este arancel antidumping cuenta con el beneplácito de la Organización Mundial del Comercio. El proteccionismo florece y salva nuestros empleos. Pero estos aranceles que se permite la Unión Europea no se los concede a otros países. Camerún, Mama Bale, de camino hacia una plantación en la selva. Es jefa de una cooperativa en el norte de Yaoundé. Cada día, 1 hora para ir, otra para volver. No hay carretera. El año pasado cosecharon más de 2 toneladas de cebolla. La cooperativa de Mama Bale vendió las cebollas en el mercado de la lejana ciudad y pudo dar sustento a todo el pueblo. Para nosotros la cebolla es una medicina, por ejemplo, contra enfermedades gastrointestinales o como antiséptico. También hacemos con cebollas nuestras salsas. Sin cebolla, Camerún no puede vivir. Ahora las mujeres del pueblo plantaron mandioca, pero no lo hacen voluntariamente. Lo de plantar cebolla se acabó desde que la cebolla europea arrasó el mercado. Camerún debería subir sus aranceles, pero no puede porque el nuevo acuerdo de asociación económica, el EPA, lo prohíbe. Nuestras cebollas iban desde acá hasta allá, abajo en el río y hasta aquel lado. Ya no podíamos vender nuestra cosecha por culpa de las gigantescas importaciones. Y tuvimos que dejarlo. Sin cebolla no hay comida. Este país africano consume cientos de miles de toneladas al año. Hasta hace poco solo de cebollas del país. Las mujeres de la cooperativa preparan como cada día la cena. Todavía les quedan algunas cebollas propias que les sirven de alimento y aseguran su sustento en el campo. 50 kilómetros al sur, en los mercados de la metrópolis de Yaoundé, las cebollas nacionales están desapareciendo. Cada mañana llegan hasta acá muchos camiones cargados de cebollas. La mayoría viene de Holanda. Se distinguen por las redes rojas. Mama Bale se ha puesto elegante y visita Yaoundé por las cebollas.
se reúne con Yvonne Takang, directora de una agencia que investiga los efectos del libre comercio en la población. Las cebollas holandesas cuestan un tercio que las locales. ¿Cómo puede ser, teniendo en cuenta el arancel que sube el precio un 30%? Se preguntan. El asunto de las cebollas ya es suficientemente grave para los agricultores. Pero también el ajo de China está inundando este fértil país. No tenemos opción. Necesitamos tiempo para consolidar primero la economía nacional. Solo entonces podríamos abrirnos a los mercados mundiales. La sobreproducción europea destruye los mercados africanos. Mama Vale sufre las consecuencias. El caso de las cebollas se repetirá en breve en otros productos agrarios. Los nuevos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea prohíben la subida de aranceles como medida de protección. Ya es hora de que armemos nuestra propia economía, igual que los países de la Unión Europea tuvieron su tiempo para crecer. Primero tenemos que hacernos fuertes y entonces podremos pensar sobre un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Los europeos privamos a los africanos de lo que más necesitan: proteger su agricultura y su industria incipiente. Y es que los alemanes, como todas las naciones industrializadas, hemos crecido solo porque al principio nos protegimos férreamente contra la competencia, aunque ahora no nos guste hablar de ello. Sin el proteccionismo nunca hubiéramos sido un país industrializado. Durante el imperio, Bismarck cerró las fronteras para impedir la entrada de madera y cereales rusos. También los ingleses se protegieron. Ellos fueron los que inventaron la etiqueta Made in Germany para que los británicos identificaran los cuchillos alemanes más baratos. Que ese Made in Germany acabara siendo algo positivo es una gran ironía. Los países enarbolan el libre comercio cuando son especialmente competitivos y solo para los sectores donde ellos son muy competitivos. En aquellos sectores donde no lo son, aplican el proteccionismo, por ejemplo, en Europa con la agricultura. Por ejemplo, Suiza. Estamos en el cantón de San Galo. Hace unos meses, los suizos votaron en un plebiscito ciudadano a favor de una mayor seguridad y calidad alimentaria. El presidente de los agricultores suizos, Markus Ritter, impulsó esta iniciativa. Sus colegas de gremio quieren protegerse. Markus Ritter es propietario de una explotación familiar típica. Este agricultor conoce los peligros de un libre comercio sin fronteras. Si el comercio se realizara de forma libre sobre las fronteras, puede estar seguro de que en Suiza ya no se producirían alimentos por motivos económicos y se trasladaría su producción a lugares más baratos donde no hay gastos de personal, en ese caso fuera de Suiza. Comparado con el vecino más cercano de Suiza, Alemania, los salarios en el país helvético son un 50% mayores. Markus Ritter nunca podría producir tan barato como sus vecinos europeos. Se trata de mantener la calidad de los productos y de proteger puestos de trabajo. Eso es lo que consiguen los suizos con sus aranceles o su protección fronteriza, como lo llaman. Esta protección fronteriza es muy importante para la rentabilidad de cualquier actividad económica. Allí donde esta protección es menor, como en la leche, la cosa se complica. Cuando la protección es suficiente, como con la fruta y la verdura, los mercados nacionales funcionan bien.
¿Cómo funciona esa protección contra las importaciones baratas? Las fresas se graban con 3 francos suizos por cada 100 kilos, pero durante la época de la fresa en Suiza el arancel sube hasta los 510 francos, una tasa prohibitiva. O las cebollas. El importador paga 3 francos por 100 kilos, pero cuando los suizos la cosechan hay que pagar 126 francos. La carne de vacuno paga 109 francos mientras se mantenga a niveles inferiores de los límites. Los que importan más pagan hasta 2.900 francos por cada 100 kilos de carne. ¿Y las bicicletas? Sin importar la procedencia, 12 francos por unidad. El presidente de los agricultores, Rita, valora este sistema flexible para mantener la competencia extranjera a raya. Para los agricultores, no solo se trata de los precios, sino también del medio ambiente, la cría respetuosa de los animales y la protección del paisaje. El proteccionismo posibilita que se mantengan estos estándares. El ganadero Rita cree que el comercio totalmente liberalizado no asegura los estándares de producción sustentables. Es importante estar convencidos de que aquí en Suiza tenemos también la responsabilidad ética de producir lo que podamos sin tener que utilizar nuestro poder adquisitivo para comprar más barato. No se trata solo del precio, sino también existe una responsabilidad ética. Esta protección de la producción nacional les sale cara a los suizos, pero sin ella los agricultores no podrían competir en su propio país. Así es el proteccionismo y en Alemania no se hace de otra manera. En Alemania se subvenciona cada hectárea con 280 euros. Los europeos en total financiamos nuestro campo con más de 60.000 millones de euros al año. Una de las consecuencias es la sobreproducción de leche y carnes porcinas que exportamos a China a bajo precio. También esto es proteccionismo, aunque oculto. Y así lo hacen, por cierto, los estadounidenses con sus masivas subvenciones a la agricultura y sus gigantes consorcios agrarios exportando a todo el mundo. Los perdedores son los campesinos de los países pobres. Volvamos a Camerún. Durante años, aquí se importaron despojos de pollo de los consorcios europeos. Esto destruyó la granja avícola de Agnès Koa. La gente dejó de comprar los pollos del país hasta que el gobierno impuso una prohibición a la importación de carne de pollo. Desde la prohibición, el sector vuelve a florecer. En este pueblo, donde viven de la cría de pollos, vuelve a haber esperanza. Agnès Koa es la jefa de esta pequeña granja avícola que ahora nos muestra con todo su orgullo. Durante años estos corrales estuvieron vacíos. La carne de pollo europea, sobre todo la alemana, era más barata. Para Agnès Koa, esta medida proteccionista fue toda una bendición. Todo funciona otra vez. Además, amo mi negocio. Soy tan feliz. La cría de pollos vuelve a ser una actividad rentable. Este es el mercado de aves en Yaoundé, la capital de Camerún. Aquí solo se venden pollos del país después de que los despojos europeos coparan el mercado durante años. Francisco Mari, de la organización Pan para el Mundo, se pone en camino. Hace 15 años dio a conocer cómo los despojos de pollo europeos estaban destruyendo los mercados africanos. Por supuesto que se alegra de que la prohibición de Camerún al pollo europeo haga florecer el sector del país. La protección funciona, pero Camerún no puede aplicarla como quisiera, pues el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se lo prohíbe. Francisco Mari está absolutamente convencido.
necesitan más medidas proteccionistas. Claro que hay que proteger los productos mientras no puedan competir con los de fuera. Y es además lo justo. Es un sistema con el que muchos países han comenzado a cimentar su producción. ¿Por qué se le niega a África? No solo conoce el caso de los pollos, también conoce el sufrimiento en todos los países africanos. El acuerdo de libre comercio al que la Unión Europea quiere forzar a todos estos países no solo es, en su opinión, totalmente parcial, sino también obsoleto. Esos países no obtienen ventajas aparte de las que ya tenían, a saber, acceso a los mercados. Y para ello tienen que abrir su mercado paso a paso. Y así Camerún, por ejemplo, no tiene opción para protegerse. También las manufacturas y la industria necesitan de esta protección en esta fase tan incipiente. Camerún producía unas robustas motocicletas, pero hoy vienen de China. El libre comercio trae bienestar a mucha gente, pero lo hace incrementando la brecha entre ricos y pobres. Así es como el 10% de la población global posee el 90% de los bienes, mientras que el 50% más pobre no posee casi nada, el 0,2%. Los ganadores son los accionistas de los grandes consorcios. Alphabet, la matriz de Google, quintuplicó su valor en unos años y Apple lo multiplicó por 10. En ese mismo intervalo, la economía global creció 1/3 de su valor, mientras que los capitales corren libres por el planeta con un claro beneficiario, el sector financiero. Y todo esto sin apenas control. Así, se estima que los consorcios depositan unos 2,5 billones de euros en paraísos fiscales, como las Islas Caimán o Panamá. Si hubiera controles, no sería posible. Una situación que provoca protestas, como esta en la última cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires. Una organización que, según sus críticos, representa los intereses de los estados industrializados y sus grandes consorcios. Mamá Vale no tiene opciones en este sistema, pues sin nada de proteccionismo, el comercio nunca puede ser justo. Sobre todo el sector alimentario necesita mayor protección, tanto en los países industrializados como en los pobres. Si queremos seguir produciendo productos regionales y no en el lugar más barato del mundo para venderlos allí donde hay mayor poder adquisitivo, tenemos que aplicar el proteccionismo, pero en una forma positiva, basada en la sostenibilidad. África no necesita ataduras, sino protección. Si allí les fuera mejor, no tendrían que jugarse la vida millones de personas en su incierto viaje a Europa. Así combatiríamos las causas de los éxodos migratorios. En realidad, las reglas del comercio global están hechas para que los países ricos puedan invertir en los pobres y extraigan sus recursos. Es una actitud muy hipócrita, sobre todo en el sector agropecuario, cuando dicen que hay que abrirse al libre mercado, mientras ellos se protegen del exterior subvencionando masivamente su agricultura. Existe un doble rasero, uno con el que claman a gritos por el comercio libre y otro que los protege de puertas adentro. No es justo y no es sostenible en el futuro. El comercio global de mercancías es también una lucha por el bienestar, que produce ganadores y perdedores. El libre comercio auténtico en realidad nunca existió, ni existirá jamás.
Bueno, ¿cómo les pareció el documental? Muy Profe, interesante, profe. si se Pues, dan profe, cuenta, le deja a uno como varios sinsabores, ¿no? Como varias preguntas, porque pues es que uno al final no entiende por qué el Tratado de Libre Comercio pues afecta tanto al comercio local, ¿no? Porque se supone que debería ir de la mano, tal vez, así como se empieza a importar productos y apoyar los comercios exteriores, por así decirlo, por diferentes cosas, obviamente políticas, la mayoría. También debería haber un apoyo fuerte local para que, pues, así como pues se supone que por medio del Tratado de Libre Comercio se supone que el comercio local debería de hacer lo posible por tratar de igualar calidad y precio y todo lo demás, pero muchas veces estas, no sé, las empresas locales no tienen de pronto la capacidad para poder hacerlo. Y por eso también termina afectando el comercio local abruptamente, y pues así como dijo el señor al final, pues termina es perjudicando a tiempo, a largo plazo, termina perjudicando el comercio. Es cierto que en un tiempo del Tratado de Libre Comercio, el que no existiera y el tema del nacionalismo provocó una guerra, también es cierto que así como vamos, seguramente pues también se van a empezar a desatar guerras tarde o temprano, así sean internas también, porque las mismas personas o las mismas empresas nacionales pues no están de acuerdo con lo que está pasando y pues se les entiende porque se puede ver al nivel que está llegando las empresas, por lo menos lo agro que estaba mostrando ahí, el tema de las cebollas, del ajo, que son personas que literal viven de eso. ¿Qué van a poder hacer después si no tienen el apoyo del mismo país, sino, pues al final, no sé, exigir de una forma violenta el apoyo o no sé, o sea, es que es raro porque no es total el beneficio, ¿no? La verdad, a veces pareciera que fuera más lo malo que lo que estuviera provocando el Tratado de Libre Comercio. sí, señor, tienes toda la razón, pero ahora miremoslo desde otra perspectiva. Claro, digamos que si nosotros somos los dueños de la empresa acá local, nos vemos afectados. Y como tú decías, quizás no tenemos la capacidad para, ¿sí? Pero ¿qué le conviene más a los gobiernos? ¿Que yo como empresa local le pague 3 pesos en impuestos o que venga una cantidad de importaciones de otro país que ingresen mercancía acá a Colombia y le tengan que pagar 1 millonada en impuestos al gobierno? Sí, sí, Entonces, claro, profe, pero también se supone que, pues así como yo no puedo pagar los impuestos y obviamente pues voy a también tener que pelear contra esa competencia porque se supone que no es competencia, sino es como un incentivo para obligarme a las empresas nacionales también como a mejorar sus procesos, ¿no? Pues yo creería que una parte de esos impuestos millonarios debería ser subsidios para las empresas nacionales, para que ellos puedan tener cómo poder mejorar esos procesos y también bajar costos. Pero si no hay apoyo, sino simplemente, bueno, yo la verdad me conviene más a mí recibir más impuestos, así que mire usted cómo hace, porque pues necesitamos plata. ¿Y para qué? Bueno, el tema de corrupción y todo lo demás, ¿no? Pero eso es, no sé. sí, es la triste realidad que vivimos nosotros en países subdesarrollados donde en realidad temas de corrupción y demás no tienen unas penas tan fuertes como pasa en Asia, ¿sí? Entonces, digamos que aquí viene a repercutir todo, hasta el hecho de cómo es el gobierno que tenemos o que tiene cada país, ¿sí? Entonces, miren que incluso en el video mostraban todo lo que decía Donald Trump y la realidad que estaban viviendo empresas en Estados Unidos, ¿sí? Y cómo todo ya vacío, empresas desocupadas porque la mano de obra era más barata en México. Ahora, después de que ya esa fue la realidad, ahora miren lo que está pasando. Ahora llega otra vez Donald Trump a la presidencia y quiere
que vuelva a haber en realidad ese comercio local, esa producción local, que las empresas en Estados Unidos vuelvan a, digamos que vuelvan a operar allí y no en México. Y miren, por eso todo este tema que se está desatando con los impuestos que él está colocando a México, a China. Ahora vamos a ver qué va a pasar con toda esta situación, ¿sí? Entonces, miren que todo vuelve y repercute a lo que hemos venido hablando en clases anteriores, ¿ven? Creo que alguien tiene la manito levantada. Hola, profe, buenos días. Sí, es que íbamos a opinar ahorita y nos cruzamos con la compañera Marcela. En base pues al video y recordando una parte del producto que se viene desarrollando, bueno, que estoy desarrollando el producto 2 pues sobre los 5 países, en la investigación que hice, China incluso esto acortó el tiempo de cambios o como que lo que se está impartiendo en cuanto a aranceles, ¿no? Entonces eso es que es todo cambiante que nosotros digamos que ya estamos como ya más introducidos en el tema, tanto el comercio exterior como gestores empresariales, pues debemos que estar todo el tiempo revisando, ¿no? Porque a veces de un día para otro eso cambia y es impresionante, o sea, solamente de ver aquí el ejemplo de las bicicletas, o sea, tendieron a ser más vivos los otros países y resultó el país real, el de las bicicletas es China, eh, eh, pues aprovechándose de eso. Sí, señora. Y miren, por eso, en realidad yo sé que, por ejemplo, muchos de los trabajos que voy a leer ahorita de las políticas comerciales que ustedes han investigado, va a ser muy diferente a los que leí el semestre pasado, a los que leí el año pasado, porque todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo, pues claramente está llevando a que los países generen cambios y esos cambios van en esas políticas comerciales, ¿sí? Entonces, realmente me gusta que la conclusión en realidad de ustedes sea esa. Miren lo importante que es conocer lo que hay detrás de lo que vemos normalmente en la noticia, lo que a veces ni siquiera vemos y leemos en las noticias porque muchas veces ni estamos informados. Y ustedes el día de mañana, con la profesión que tienen, tienen que estar informados no solamente sobre esto. Esto es el campo de los negocios internacionales y todos los demás temas en los que ustedes deben estar actualizados, como tecnología, como en realidad incluso todos los problemas políticos que se estén presentando, no solamente acá, sino con otros países, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que ustedes puedan leer, investigar para mantenerse actualizados de lo que está pasando en toda Colombia y también en el mundo, créanme que lo único que los va a llevar es a tomar mejores decisiones estratégicas para cualquier empresa, no importa si es nacional, internacional, ¿sí? Y adicionalmente, traer también ideas más creativas e innovadoras. ¿Sí? Estos son los negocios internacionales, pero por ejemplo, a mis estudiantes ahorita estaba con los de comercio electrónico, por eso al principio cuando empecé a hablar yo comercio electrónico y yo no estoy con los cables cruzados, a ellos los tengo aprendiendo y dándose en cuenta cómo en realidad son las estrategias de ahora para engañar la mente de los consumidores y dominar la mente del consumidor. ¿Sí? Cómo ahora ya la inteligencia artificial es la que va a marcar la diferencia para vender a través de una plataforma digital. ¿Sí? Cosas que en realidad es el ahora. ¿Sí? Los libros, el ayer y la bibliografía del 2000 donde nos decían que la definición de tal cosa era esto y aquello, eso lo pueden ir a leer ustedes en los libros, ¿sí? Yo les puedo compartir los enlaces de los libros si quieren, pero es que a mí me interesan que ustedes se preparen es para el ahora, porque ustedes están a puertas de salir de la universidad y están preparados para llegar al mundo laboral, pero llegar a ser competitivos en conocimiento también allí. Entonces, por eso todo esto es tan importante, ¿sí? La idea, y digamos que yo en todas las asignaturas siempre he sido partidaria de eso. Yo no soy ni de 100% teoría ni de 100% aplicación, tiene que haber un 50-50, ¿sí? Por eso muchas clases
así sean 20, 30 minutos, 40 minutos, nos vamos a aplicación, nos vamos a actualidad, el resto teoría, perfecto, porque pues son los temas que ustedes deben aprender y abordar. Pero de nada les sirve la teoría sin saber cómo aplicarla ni saber qué es lo que está pasando allá afuera. Entonces, miren la importancia que tiene todo esto, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy porque la otra semana tenemos que seguir con más aspectos sobre logística, vamos a aprender otras cosas también diferentes, ya ustedes vieron todo lo que se viene y diapositivas es lo que nos faltan. Después de que terminemos toda la parte logística, viene la parte cultural, que creo que es uno de los temas que más les gusta a los estudiantes. La próxima clase, ustedes tienen, déjame un segundo. Reviso acá en la diapositiva una cosita. Ustedes, tun, 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 tun. Ustedes ayer debían haber enviado hasta ayer, bueno, estos 3 días ya son tardíos, el segundo trabajo de política internacional. Perfecto. Entonces, el de inteligencia de mercados ya se los expliqué, que es el 25, que es con la matriz de selección de mercados. Vamos bien. Sí, perfecto. Entonces, la próxima clase seguiremos con la logística. Quizás la otra clase les explico el siguiente trabajo que viene. O si no, puede ser la siguiente también, no pasa nada. Aún hay bastante tiempo. Además, esa actividad del costeo es realmente sencilla, como les decía. Sí, a veces parece compleja, pero no, es sencilla. Bueno, entonces dejamos hasta aquí el día de hoy. Les deseo a todos un excelente sábado y nos vemos la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Bueno, Gracias, buenas. gente, Gracias, profesor Leo. hasta luego. Cuéntame, Julie, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, mi profe.